mañana hay pensamientos de fornicación, si en esta mañana hay pensamientos de adulterio, si en esta mañana hay pensamientos de laxivia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y escuche la clave: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la santidad no es un hecho, es un proceso de perfeccionamiento. O sea que Dios pretende que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. El pasaporte del reino de Dios. El pasaporte del reino de Dios. Un pasaporte es un documento que le permite a usted la salida, la entrada y la salida a otro país. En otro país su cédula de ciudadanía no tiene validez ni aplicación. Su cédula tiene validez mientras se encuentre en su país. Colombia se identifica. Cuando usted sale de las fronteras, su cédula no vale. Vale un documento llamado pasaporte, el cual nos identifica en todas las naciones. Por eso quiero hablarles esta mañana acerca del pasaporte del reino de Dios, porque el Rey del reino de Dios, llamado Jesucristo, hizo una promesa hace 2000 años, la cual se encuentra en San Juan capítulo 14, y esa promesa dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os hubiera dicho antes. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, que usted y yo debemos tener ese pasaporte espiritual, porque no vamos a vivir eternamente en Colombia. Hay una morada que nos está preparando el Dios Todopoderoso para que nos traslademos a su reino bendito. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cuál es ese pasaporte esta mañana? ¿Cuál es ese pasaporte, ese requisito que requerimos para salir de esta nación y trasladarnos al reino celestial? Ese pasaporte entonces no es otro sino la santidad. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Moisés, mientras estaba pastoreando sus ovejas, percibió que una zarza ardía y no se consumía. Era normal que las zarzas ardieran, pues en el desierto los pocos árboles que hay, es normal que se prendan, pero también que se vuelvan ceniza. Pero esta no se volvía ceniza. Por tanto se acerca, y cuando se acerca escucha la voz, una voz que no venía de la tierra, una voz que venía del cielo, y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. El lugar que estás pisando, santo es. Y estaba mirando qué hizo que fuera santo ese lugar donde pisó Moisés. ¿Y por qué Dios le manda quitar el calzado? Porque es que nuestro calzado recoge mucha contaminación, muchas bacterias, muchos residuos sólidos. Cuanto más caminamos, más recogemos cosas que no son limpias ni puras. Y cuando el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, no era la tierra donde él estaba exactamente, no eran los granos de arena los santos, no era santo el desierto donde estaba. Ese lugar se había vuelto santo porque allí se estaba manifestando la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, entonces su santidad se refleja. Bendito sea Jesucristo el Señor. Por eso en esta mañana, con todo temor, podemos declararle a nuestros amigos que este templo, este tabernáculo, este templo es un lugar santo.
Y no es un lugar santo porque esté ubicado en Villas del Rosario ni en Valledupar. Es un lugar santo porque aquí está la presencia del mismo Dios que se le presentó a Moisés. Está con nosotros en esta mañana en el poder de su Espíritu. Cuando usted sienta darle un aplauso al Santo Dios, déselo con toda su alma a Él. Aleluya. Y lo que no podemos caer nosotros, queridos hermanos, es en el error de los judíos fariseos. No podemos caer en ese error de los judíos fariseos declarado en San Mateo capítulo 15 versículo 8, cuando el Señor Jesucristo les dice a ellos tajantemente: se profetizó de vosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esa aplicación no solamente la tuvo para los fariseos, sino también para nuestros días, porque hay gente que quiere honrar a Dios con sus labios y dicen gloria a Dios y dicen aleluya y manejan un lenguaje pseudo cristiano y otro pseudo cristiano y bendiciones y aleluya y bendecido y santo y un lenguaje muy bonito, pero de labios le honran, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor Jesús. Y yo creo que esta mañana hemos venido a buscar a Dios en esta escuela dominical porque queremos que nuestro corazón no esté lejos, sino que esté cerca de la presencia de este Dios santo. Hay aquí alguno que se quiera acercar un poco más a este Dios santo. Yo no estoy hablando esta mañana con los que no necesiten de Dios. Este mensaje está dedicado a los que necesiten acercarse más a Dios. A cristianos de carne y hueso que tienen imperfecciones, que tienen debilidades, que tienen amenazas, que tienen situaciones que los hacen buscar más a Dios y doblar sus rodillas. Cristianos que en algún momento de la vida, de la semana, de los días, tienen que invocar el nombre de Jesucristo pidiendo protección divina, porque hay diversas situaciones que nos amenazan y nos quieren destruir. Este mensaje está dedicado para ellos. Gente de carne y hueso con errores y debilidades, pero con un corazón muy agradecido y muy enamorado del Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Gente que no quiera honrar a Dios solamente con sus labios, sino que quiera estar muy cerca de su Maestro. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gente que no solamente se vea cristiano por una corbata y un vestido decoroso, sino porque no solamente es cristiano por fuera, sino también por dentro. Y esta iglesia no comparte lo que dicen algunos. No, lo importante es lo de adentro. No, lo importante es todo, lo de adentro y lo de afuera. Y el que quiera entrar a la patria celestial, entonces tiene que pasar por aquí, por el tiquete. Bendito sea el Señor. Hay un registro cuando usted va a salir de Colombia. Hay un registro allá en el Hotel El Dorado. Hay un registro y están los señores armados allí escoltando, y están los señores de la Interpol, del computador. Y entonces usted se puede pintar el pelo de mono. Y si usted es blanco, se puede poner un poquito de rubor moreno, y si usted tiene los ojos negros, se los puede poner unos lentes azules. Pero ahí hay una huella dactilar internacional que cuando usted la coloca allí, no importa usted si se haya cambiado el color del pelo, de la cara, de lo que quiera, una cirugía plástica, con su huella dactilar identifican quién es usted. Alabanzas al Señor.
con ese pasaporte que en el fondo es una huella dactilar mundial, que es única e irrepetible. Usted tiene una huella que no la tiene nadie. Con esa huella identifican quién es usted. Y aquí hay un pastor que lo quiere mucho a usted, y una esposa de pastor que ora mucho por usted, y unos líderes que oran por ustedes, ¿cierto, mis hermanos? Pero en el fondo aquí ninguno de nosotros conocemos lo íntimo de su corazón, lo secreto de su vida, lo privado de su recámara, ya lo que está en lo más profundo de su ser. Eso que le perturba para ser un cristiano verdadero. Realmente, de pronto aquí terrenalmente nadie lo sabe, pero aquí hay un Señor que lo conoce todo. ¿Y sabe por qué Dios nos habla así? Porque nos ama. Oh, hermano, eso me compunge el alma. Dios nos habla así porque nos ama. Y porque nos quiere llevar a su ciudad, a su patria, a su república, a su reino. Si Dios no nos amara, entonces no nos dijera aquí la verdad en esta iglesia. Si Dios no nos amara, aquí solo se predicaría de prosperidad económica y de fe y de milagros, y lo soplamos y ya, usted siga la vida como lleva. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios se centra en esto, en decirle al hombre: usted es un pecador, usted está lejos de Dios. Usted de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos del Señor. Ese es el verdadero amor de Dios. Como estás, no tienes vida eterna, no hay cielo, no hay salvación, pero hay un Señor que un día vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hermano dice: yo ya me arrepentí, ya me convertí, hermano. Ahora el Señor te dice: sed santos. El que creyere y fuere bautizado, ¿es salvo o será salvo? Porque es que algunos no entendieron eso, entonces se mandaron a bautizar y otra vez para el mundo. No, el que creyere y fuere bautizado será. Me bauticé y entonces sigo la vida como la llevaba. No, Señor, hay un será. Y ese será es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Mi hermano, de pronto los seres humanos dicen nadie y se cola el uno o el otro, o el que pasa dinero por debajo de la mesa se cola. Pero cuando mi Dios dice nadie, es nadie, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos la esperanza algún día de ver al Señor? ¿Cuántos tenemos la esperanza de ver al Señor? Pero ¿cómo así? Si uno se arrepiente y se bautiza, ¿sí es salvo o no es salvo? Sí es salvo. Si uno se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, siendo adulto, sí es salvo. Pero ahí no termina todo. Hay que continuar una ruta, un camino de la santidad. Estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Podemos declarar entonces que la santidad no es un hecho, la santidad es un proceso. Segunda de Corintios capítulo 7 dice: puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles tales promesas? Pues nada menos y nada más que la promesa de la vida eterna. ¿A quién le parece grande esto esta mañana? Nada menos y nada más que poder ver con estos ojos pequeños y con sus ojos del color que sean, poder ver un día
Aleluya. Les cuento que en el cielo va a haber un púlpito solamente, no una plataforma. Y en esa plataforma solo va a haber un trono. Así que servidores, todos allá en el cielo, nos vamos para allá donde vamos a estar todos. Hoy algunos están aquí, Dios los ha puesto para que ministren su pueblo, pero allí no nos va a ministrar ninguno de nuestros valiosos líderes. Allí todos vamos a estar allí, yo con ustedes, y solamente habrá un trono y uno sentado en el trono, y su nombre significa, oh aleluya, Él es el Rey de Reyes. Ahí estaremos para siempre con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos mensajes Dios los envía porque Dios no quiere que se le quede ni uno. Dios no quiere que se le quede nadie en el camino. Pero hermanos queridos, bautizados en el nombre del Señor, de una fuente, dice el apóstol Santiago, de una fuente no pueden salir dos clases de agua, agua dulce y agua amarga. Y es que en la iglesia, ¿quién se porta mal dentro del templo? Y es que dentro del templo, ¿quién le falla a Dios? Aquí, difícilmente. Pero no puede salir una fuente de agua dulce en la dominical, y cuando llegues a casa una fuente de agua amarga. Eso no es congruente, eso no es aplicable, eso no es real para Dios. O somos de agua dulce o somos agua amarga. O somos santos o no lo somos. Y no es un hecho, es un proceso. Un proceso de perfeccionamiento. Les citaba 2 Corintios capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice la palabra de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y escuche la clave, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la santidad no es un hecho, es un proceso de perfeccionamiento. O sea que Dios pretende de usted y de mí que en el año 2013 seamos más santos que en el año 2012. O sea que Dios pretende que en este año, en este mes de febrero, sea más santo, más cristiano, más apartado de lo malo, del pecado, de la carne, del mundo, que en el mes de enero. Hay una alabanza para el Señor esta mañana. Hay una alabanza para el Señor en esta mañana. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y es que la palabra santo no tiene otra connotación, significa separado. Permítame prefigurárselo de esta manera. Si esta mesa llamada púlpito, si esta mesa fuera el mundo, esta mesa fuera el mundo, y estos vasos fueran estos elementos que hay aquí, fueran los seres humanos que habitan en el mundo pecaminoso, estos elementos que están aquí, entonces la santidad, lo que Dios pretende hacer es tomar a la persona y separarla. Si ese es el mundo, entonces Dios la quiere separar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos separa. Y no abajo, yo no sé por qué hay gente que, ¿y usted cómo está, hermano? Ahí más o menos. ¿Y usted cómo está? No, hermano, ahí con dificultades. No, así no es. ¿Y usted cómo está, hermano? La verdad, el Señor dice que nos separó y nos puso en lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted está en lugares maravillosos, mi hermano. Sí, pero tengo dificultades. Todo el mundo las tiene, pero no todo el mundo tiene el Dios que usted y yo tenemos. Porque el Dios que usted y yo tenemos, claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias.
Si hay alguien angustiado esta mañana que necesite clamarle al Señor, aproveche este momento, porque aquí está el Dios santo y poderoso. Si usted está angustiado, clámele. Y el Señor les libra de todas sus angustias. Yo puedo levantar mi mano dando testimonio y declarando el versículo que continúa allí, porque dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. ¿A cuántos el Señor nos ha librado? ¿Por qué no da testimonio levantando su mano para que un amigo que esté atormentado esta mañana vea? Ve, amigo, voltee a mirar atrás y adelante, voltee a mirar. Ese Dios que libertó esta multitud tiene poder para libertarlo a usted esta mañana, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la autoridad, del dominio y de su amor para ti. Ese aplauso mejor para el Señor. Separado. El que es santo está separado. Amén. El chiste morboso de los inconversos de la organización, de la empresa, del trabajo, el chiste morboso no se ríe, no lo festeja, ¡juá, juá, juá! No, se queda serio. Pero este sí es amargado. No, no es amargado, es separado. Allá en la universidad y están los compañeros y pasa la muchacha desfilando y mostrando su cuerpo, y los compañeros inconversos empiezan a silbarla, empiezan a hacer cosas desagradables delante de Dios, pero ahí está el cristiano y tiene toda la autoridad de levantarse. Permiso. ¿Por qué? Porque está separado. Eso quiere decir santo. Santo no es sinónimo de perfecto. Santo quiere decir separado. No, yo no comparto eso. No, yo no comparto. No sea amargado. Díganme lo que quieran. Yo no vivo para ustedes. Yo vivo para el que me dio la vida el día que se encontró conmigo y me hizo una nueva criatura. Hermanita, si supo usted lo que dijo la hermana fulana de tal, imagínate que dijo y esto, y esto, y esto, imagínate que dijo lo otro, y lo otro, y lo otro, y chisme, y chisme, y chisme, y chisme, y chisme. Si usted le presta el oído y empieza a hacer, sí, verdad, en serio, ahí yo sí me imaginaba. Ahí no está separado. Porque hay que separarse allá en el mundo, pero aquí adentro también hay que estar separados. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí o no, mis hermanos? Y usted si supo lo del pastor, imagínese que el pastor hizo esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro, y si usted le deja el oído ahí y sigue escuchando, el enemigo empieza a dañarle la cabeza, la mente. Sepárese, usted es santo. Vea, hermanito, hermanita, si usted escuchó eso o siente eso, vamos a orar y le pido un permiso, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer en la vida. ¿Como cuáles? Como glorificar a mi Dios que está aquí en esta mañana y es digno de que alguien le brinde una alabanza en espíritu y en verdad, porque este Dios quiere santificar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Cómo podemos ser santificados continuamente, hermanos? ¿Cuál es la clave para ser santificados continuamente? ¿Cuál es la clave, la razón que hay? ¿Qué versículo nos ayuda a esto? ¿Cómo podemos dar fruto para Dios en santidad y no fruto para el pecado y para el mundo? Pues Gálatas capítulo 5 nos lo dice, del verso 19 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabe a quién se le escribió esta carta? No se le escribió a los inconversos, se le escribió a la iglesia del Señor Jesucristo en Galacia. O sea que por ahí en algún rinconcito olía a fornicación. Hermano, hay poder. Sí, hermano, hay poder, pero olía a fornicación. Y por ahí olía a enemistades. Y por ahí se olfateaba aromas a una idolatría. No, pero ya no habían ídolos, ya no se adoraban imágenes. No, pero había otra clase de idolatría, porque cuando primero está el esposo, la esposa, el hijo, la hija, antes que el Señor, ahí también hay idolatría. Cuando primero está la empresa, el trabajo, el dinero, ahí también hay idolatría. Pues idolatría es usurpar el lugar que Dios merece, y mi Dios se merece el primer lugar en mi vida. ¿Para cuántos Él está en el primer lugar de su vida? ¿Por qué no levanta su mano y le dice: Señor, tú estás en el primer lugar de mi vida? No, pero dígaselo con más libertad. Dígale: Señor, tú estás en el trono de mi vida. ¿Será que hay una palabra bonita para Dios en esta escuela dominical? ¿Será que hay una palabra de alabanza para Dios en esta escuela dominical? ¿Habrá un aplauso para el Rey de Reyes? Así que ya estaban bautizados. No eran inconversos, ya estaban bautizados. Lo que pasa es que las cartas paulinas iban dirigidas a la iglesia, pero con un contexto universal también para los no creyentes, pero en primera instancia para el pueblo del Señor. Ya estaban bautizados, ya servían, pero habían por allí aromas que no eran agradables al olfato de la santidad de mi Dios. No agradaban. Y yo quiero que el Espíritu Santo en esta mañana confronte mi vida, que ya lo hizo desde todos estos días. Y esta mañana y anoche orándole al Señor, que quieres que le lleve a tu consentida, a tu amada, a tu iglesia. Y el Señor me confrontaba: hay algunos aromas en tu vida, y hay algunos aromas en la vida de ellos que no hacen parte de mi santidad, que hacen parte de su carnalidad. Y es que Dios quiere hablarle a alguien allá atrás. Porque es que usted no puede seguir viniendo a la iglesia y siendo amigo del pastor y abrazando a todo el mundo y sonriéndose, y aportando. Qué bien que lo haga, pero que venga mi Cristo y usted se quede. No. No, aquí la meta es llegar, mis hermanos.
Aquí la meta es que usted tenga ese pasaporte en la mano. Porque los que practican tales cosas, ese listado y muchos más, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo hago para santificarme más? Deme, ¿cuál es la clave esta mañana para santificarme más? ¿Sabe cuál es la clave? Andar en el Espíritu y llenarse del Espíritu. Porque a veces creemos que nosotros damos frutos muy lindos y usted y yo no damos ni un solo fruto lindo. Porque el fruto no del cristiano, el fruto del Espíritu. Óigalo, mi hermano, el fruto del Espíritu. Cuando usted se mete en el Espíritu, cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted se llena del Espíritu Santo de Dios, cuando usted busca la gloria de Dios, entonces Él produce en usted un fruto, no muchos frutos, un solo fruto. Y el fruto del Espíritu tiene varias ramas, y ese fruto del Espíritu produce varias, una cosecha hermosa. Mas el fruto singular del Espíritu es amor. Si alguno dice que ama a su hermano y no ha conocido a Dios, mentira, porque Dios es amor. Mas si alguno no ama a su hermano, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Será que aquí hay alguien que necesite paciencia esta mañana? Porque tiene mucha paciencia con el pastor y los líderes de la iglesia, pero allá en la casa no tiene paciencia. Coge la puerta y ¡puf! Cuando está bravo, y las llaves y las bota y grita. Pero aquí todo es bonito. Oh, mi hermano, aleluya. Pero allá no hay aleluyas. Allá hay otras palabras. Pero aquí está el Espíritu Santo que produce paciencia. Y si hay algún cristiano amargado, pues así no es. Dios quiere producir en usted gozo. Y si hay algún cristiano que no está comprometido con el servicio, le falta amor por su Dios. Y aquí está el Espíritu que produce amor. Y si hay alguno que se tiende a dejar llevar por las cosas y miró una vez, y usted sabe que a Dios no le agrada que mire la muchacha, y volvió a mirar otra vez, y el Espíritu te dice no mires, y otra vez, usted necesita templanza. Aquí está el Espíritu que da templanza. Este mensaje es para gente de carne y hueso. Porque los ángeles no necesitan ser evangelizados, pero nosotros necesitamos santificarnos. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo siento que el Espíritu Santo está santificando a su pueblo esta mañana. Y esto empieza, hermano, vea, de aquí para allá. Porque aquí es donde está el ejemplo, ¿cierto? Esto va de aquí para allá. Cuando predica un diácono, a un hermano de la iglesia, a un pastor, y el Espíritu Santo me agarra, me voy para el altar de primero. Y el pastor también pasa al altar. ¿Y por qué no? Si yo necesito que mi Dios me santifique en su verdad. Yo no sé si hay alabanzas para el nombre del Señor. No sé si hay alabanzas para el nombre del Señor. Y quiero ir aterrizando esta mañana este mensaje, porque me ha tenido muy pensativo ese relato que encontramos allá en la palabra de Dios, allí en el libro de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, de Primera de Samuel. Y es precisamente allá en ese momento cuando el rey David es posesionado en su mandato. Y cuando es posesionado, el primer deseo que tuvo David, ¿usted sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue el primer anhelo, el primer deseo? No fue construir un castillo enorme y elegante. No fue formarse un tremendo ejército, ya lo tenía. No fue casarse tampoco. El primer deseo y anhelo de David cuando fue posesionado como rey fue el siguiente: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está?
El arca del pacto representaba la presencia del Espíritu de Dios. ¿Dónde está el arca del pacto? Está en casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Y por qué está allá el arca? Porque el rey anterior nunca se preocupó por el arca. ¿Y qué representa el arca? La presencia del Espíritu de Dios. Pues si el rey anterior nunca se preocupó por andar en la presencia del Espíritu de Dios y por andar sumergido en el poder de Dios y en la gloria de Dios, yo sí necesito tener la presencia de Dios aquí para gobernar. Y se fue, hermano querido, y le dijo a los del coro: me hacen el favor, y se arman las mejores canciones, y nos vamos a buscar el arca. Y cuando llegan allí al lugar del arca del pacto, entonces Abinadab dice: oh rey, si tú quieres, yo te presto a mis dos hijos, ya que el arca ha estado aquí en mi casa aproximadamente por 20 años. Escucha esto, hermano, porque hay una palabra de Dios para alguien esta mañana. Yo siento al Señor en mi vida esta mañana. El arca del pacto lleva aproximadamente 20 años aquí en mi casa, dijo Abinadab. Pero es la presencia de Dios allí, que está allí en ese cofre, representando la presencia de Dios. Si quieres, te presto 2 de mis hijos para que te ayuden a llevar el arca, porque los caminos no eran pavimentados, eran caminos de bestia, caminos de caballo, de herradura. Entonces el rey le parece bien, y cuando van de camino, la Biblia dice que David se gozaba, y David danzaba, y David glorificaba a Dios, porque él sabía que el triunfo de su vida estaba en tener la presencia de Dios con él. ¿Y para cuántos la presencia del Señor significa la victoria de nuestras vidas? Pero sucede algo significativo, y voy aterrizando, hermano, y es precisamente que en un lugar del camino, en un espacio, los bueyes tropezaron, porque el camino estaba un tanto pedregoso. Los bueyes tropezaron, y uno de los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, uno de los hijos llamado Usa, cuando los bueyes tropezaron, el arca de Dios se movió. Él creyó que se iba a caer y le puso las manos para tenerla, y cuando le pone las manos, la Biblia dice que al instante cayó muerto. Bendito sea el Señor Jesús. Y sabe que eso me ha tenido, hermano, intrigado. Porque es que los que habían estudiado las leyes de Dios y el Pentateuco, ellos sabían, y ya los escritos, ya se había declarado por los profetas, que el arca del pacto no se podía tocar con manos humanas, con nuestras manos no se podía tocar, porque la carne, Dios no se la lleva bien con la carne, porque la carne huele a pecado. Bendito sea el Señor. El arca se transportaba con dos maderas, se tomaba, pero no se podía tomar. Pero a mí, ¿sabe qué me llama la atención? Que esta arca del pacto duró 20 años en la casa de Abinadab. Tuvieron 20 años la presencia de Dios en la casa, y nunca se enteraron que los carnales morirían delante de la presencia de Dios. De la misma manera tenemos gente en la iglesia que llevan 20 años, 15 años, 10 años, 5 años en la iglesia, y todavía siguen viviendo en la carne. Ustedes le dijeron a Dios que les hablara esta mañana, mis hermanos. Aquí está la palabra de Dios para ustedes.
Porque 20 años con la gloria y la presencia de Dios, y murió fulminado, porque Dios había dicho ninguno puede tocarla, y donde a David se le ocurra tocarla, se muere David. Y entonces, y si se muere David, pues Dios pone otro, porque él no se vara por reyes ni por nadie. Pero en este caso fue Usa el que muere. Si usted quiere heredar el reino de Dios, necesita morir a las cosas de la carne. Necesita morir a las obras de la carne, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Yo anoche les decía, y siento en mi corazón volver a repetir esta frase. Sabe, hermanos, que me siento muy bien con ustedes aquí en Valledupar, y Dios me dé la bendición y el honor de volver a estar con ustedes aquí. Dios me conceda ese privilegio. Pero sabe, hermano, si de pronto por cosas de la vida no me volvieran a invitar nunca más, yo me iría bien servido de aquí. Hoy, mañana que viajo, me iría bien servido si usted hoy tomara la decisión de dejar de vivir en la carne y se consagrara como un cristiano santo, apartado para Dios. Con eso cumpliría el propósito de mi venida en esta mañana. Oh, yo siento el Espíritu Santo de Dios esta mañana. Usted no puede seguir viviendo como está. Dios está llamando a una iglesia santa. No es posible que los servidores o sean solamente los del altar y unos poquitos allá abajo. Dios quiere que todo el pueblo le sirva. Dios quiere que todo el pueblo se santifique. Dios quiere que todo el pueblo se aparte. Dios quiere que todo el pueblo se purifique. Si en esta mañana hay pensamientos de fornicación, si en esta mañana hay pensamientos de adulterio, si en esta mañana hay pensamientos de laxivia, hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo, y reprendemos en esta mañana con la autoridad de Dios, porque Dios está llamando una iglesia santa. Dios está llamando una iglesia santa. ¿Por qué no se coloca de pie en esta mañana? Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.